La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy? Estamos con el tema de la naturaleza de Dios, que es un tema que nos viene ocupando hace varios programas. Ya llevamos 3 programas con esta temática y nos estamos basando básicamente, redundantemente, en Edinger y sus comentarios al libro de Respuesta a Job, que es un libro de Carl Gustav Jung. ¿Qué es lo que nos toca hablar hoy? Bueno, dice Edinger acerca de lo que opina Jung, que Yahvé es una representación masculina del inconsciente colectivo. Propone Edinger que Yahvé, ese Yahvé que se enfrenta con Job, en realidad es un Yahvé que está escindido, está dividido. Por un lado está la parte femenina que en algún momento lo ha acompañado, esa famosa Sofía, esa parte femenina que le ayudó a crear el mundo, el universo, que ahora por alguna razón ya no está presente. Él la ha olvidado. En algún momento estuvo ahí, en algún momento le ayudó, en los textos antiguos figura como aquella que lo acompañaba y retozaba alrededor de él cuando él estaba creando, pero luego, por alguna razón, él como que se entusiasmó con la creación, quedó absorbido por las cosas que había creado, quedó demasiado entusiasmado y empezó a olvidarse de Sofía. Empezó a olvidarse de ese lado que representa, entre otras cosas, la misericordia, ese lado femenino y dulce. Entonces dice Jung que Yahvé representa el lado masculino del inconsciente colectivo, el animus, ¿no? Por eso su hijo predilecto es Cristo, el logos, ¿no? La palabra, el discurso, que es el símbolo más fehaciente del animus, de la parte masculina, de la razón, de la lógica. Por eso es un Dios que busca la perfección y se presenta ante Job y ante el ser humano
como la encarnación misma de la justicia, cosa que, bueno, a lo largo de la historia de Job va poniendo en duda y se va dando cuenta de que ese Yahvé no es tan justo como se pregona, sino que es más bien, como habíamos dicho, una especie de antinomia amoral y semiconsciente. Y sabiendo esto, a partir de ahí procede Job intentando apelar a la misericordia de ese Dios. Es decir, Job se da cuenta que ese inconsciente está escindido, que por alguna razón hubo como una preponderancia de la parte masculina, como cuando usted, por ejemplo, o yo, empezamos digamos, a avalar mucho un arquetipo. Entonces aparece el arquetipo del animus en nuestra vida, que es un arquetipo muy común en nuestros tiempos, en nuestro mundo occidental, porque tiene que ver también con la perfección. Entonces, bueno, es muy fácil que nos inclinemos a querer ser perfectos, a querer ser eficientes, a querer ser justos, y bueno, nos volvemos personas entonces más rígidas, más duras, más frías, más mentales, y eso es lo que le pasó a Yahvé, que inicialmente tenía la compañía de lo femenino, pero que poco a poco se fue tornando cada vez más serio, cada vez más solemne, cada vez más así pomposo, y por eso se presenta ante Job y ante todos los profetas del Antiguo Testamento como un personaje, digamos, duro, ¿no? Un personaje que exige mucho. Y si vemos, entonces, en la historia, la aparición de esta Sofía, de esta sabiduría, vemos que, por ejemplo, los griegos hacían un culto importante a Sofía, y que esta Sofía hasta tal punto les importaba que la filosofía no es nada más ni nada menos que el amor a la Sofía, el amor a la sabiduría. Para los griegos era algo crucial, algo importante, algo que formaba parte de su vida. Pero de alguna manera esta Sofía se fue perdiendo. Quizá en los tiempos así presocráticos, en los tiempos antiguos, la Sofía en esta zona de Grecia era preponderante, en algunas otras culturas también, pero por algunas vueltas de la vida, cuando Yahvé hizo su aparición, recordemos que Yahvé es diferente a los dioses antiguos, porque los dioses antiguos como Zeus, por ejemplo, poco les importaba del ser humano. A Zeus solo le importaba que el ser humano le hiciera los correspondientes sacrificios rituales. Y todo lo demás, bueno, ya no importaba. A él no tenía un papel para el ser humano en su plan divino, Zeus. Esto trasladado al ego, a la psicología, Job, o el ser humano, representa el ego, y Zeus, lo divino, representa al inconsciente colectivo. Entonces, podemos entender que para Zeus, el ser humano, entonces no es algo importante. Vamos a corregir aquí un poco la cámara que está torcida, que si no voy a tener que torcer yo la cabeza. Ahí. A ver, que se quede. Ahí. Entonces, para Zeus, el ser humano no contaba, no era algo que realmente fuera importante. Sin embargo, para Yahvé sí. Para Yahvé, la relación sí mismo o inconsciente colectivo y el ego ya empezaba a tomar una forma mucho más consistente. Entonces a Yahvé le importaba sus relaciones con Israel, sus relaciones con Job. Es decir, que a lo largo de la historia, plantea Jung, en algún momento hubo una inclinación de ese inconsciente hacia la conexión con el ego. El ego empezó a tener importancia. Ya no era el ser humano una especie de cosa medio adormecida y ajena totalmente al inconsciente. Jung proponía que en tiempos antiguos lo inconsciente no tenía tanta conexión con lo consciente. Es decir, sí pasaban cosas en el inconsciente del mundo, de la gente, el colectivo, pero no había una relación tan directa. Mientras que ahora ese puente se ha establecido. Y bueno, Yahvé mantiene este perfil de Dios justo y así se plantea ante Job. Y Job, ya habíamos visto en el programa anterior que un poco que lo expone.
¿no? Le mira las espaldas y nos muestra que no era tan así la historia como Yahvé lo presentaba. Job empieza a darse cuenta de que Yahvé tiene una sombra que ha dejado de lado, alguna parte de sí mismo que ha quedado ahí como pospuesta. A ver si puedo corregir todavía mejor esto. No hay caso. A ver. Ahí va, ahora sí. Había quedado una parte pospuesta, una parte oscura, que era la parte Satán. Y Job lo notó. Y al notarlo, obligó a Yahvé a hacer ciertas correcciones. En el fondo, planteábamos esta cuestión de que Yahvé se estaba acercando a Job como una manera de que Job le ayudase a través del diálogo, a través de la autorreflexión, a reconocerse. Yahvé sabía que estaba dejando fuera a Sofía, sabía que en algún momento de la historia la perdió. De la misma manera, en la vida de cualquiera de nosotros, el ánima, ¿no? El alma, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes el alma? Bueno, ese ánima, ese alma, representa nuestra esencia, nuestra parte más sensible, mientras que el animus representa el logos, representa la mente consciente, pensante, y si solo apostamos a ese logos, nos va a faltar alma, nos va a faltar, como nos pasa en nuestro mundo actual, lo más profundo, la capacidad de sentir, de conmoverse, de ser paciente, de ser receptivo, en lugar de lo que representa el ánimo, que es ser duro, ser eficiente, ser competidor, ¿no? Idealista. Bueno, esa capacidad más dulce, femenina, maternal, eso Yahvé lo perdió, lo olvidó, no sabe dónde quedó. Como no sabe, se busca una cosa externa que le permita retomar de alguna manera lo que él tiene en su sombra. Eso hacemos todos. Normalmente cuando sentimos la necesidad de recuperar nuestra alma, como no sabemos dónde encontrarla, y los sueños nos lo va evidenciando, a veces soñamos con una, no sé, un hada, una mujer dulce, una madre, o con situaciones muy de sentimientos, de agua, ¿no? Cosas que tienen que ver o que nos preconizan de que está ahí flotando en el ambiente la necesidad de recuperar nuestra alma, que el momento, el kairos, el momento adecuado está ahí frente a nosotros. Entonces, nos buscamos a alguien externo que cumpla un poco esa función. Nos buscamos a alguien que represente ese papel. Y a través de ese alguien externo tenemos la esperanza de alguna manera, en algún momento, conectarnos con eso mismo dentro. Ya habíamos hablado que en parte la infidelidad de pareja tiene que ver con esto. Tiene que ver con esa necesidad de me busco otra u otro que me den aquello que yo sé que tengo que buscar dentro, pero no sé dónde buscarlo. Entonces, como no sé dónde buscarlo, tengo la esperanza de que esa persona externa, aunque sea, cumpla esa función. En el mejor de los casos, esa persona será el puente para reconocer esto dentro mío. En el peor de los casos, si yo no estoy nada preparado para entender todo esto, simplemente tendré lo que se llama un affair amoroso y punto. Bueno, eso es lo que estaba haciendo Yahvé, dice Jung, con Job. Y es lo que hace Yahvé, o Dios, nuestro Dios, el Dios de los cristianos, ¿no? De todo el mundo occidental, con Israel, con la cristiandad, ¿no? Con el pueblo elegido, ¿no? Con usted o conmigo. Lo que está tratando de hacer es retomar su propia sombra, que la ha perdido. Por esa razón, Satán, su hijo, muy relacionado con el ánima, muy relacionado con el alma, con la Sofía, como una especie de hijo de la Sofía, intenta meter ahí la cola para mover el asunto y sacarlo a Yahvé de su adormecimiento en el ánimus, ¿no? Y esto es lo que pasa en la vida de cualquiera de nosotros. A veces aparece, aunque esté todo bien, todo ordenado, seamos super ánimus, super eficientes, super perfectos, tenemos el trabajo ideal, tenemos, no sé, la respetabilidad, tenemos la eficiencia. Bueno, algo pasa que mete la cola Satán ahí, o sea, nuestra propia sombra, lo que quedó pospuesto, nuestra alma,
empieza a mover las piezas justamente para que se produzcan situaciones donde podamos recuperar esa alma. Como digo, a veces es la misma infidelidad, de repente que se cruce tal persona y a usted la situación se le plantee de tal manera que lo lleve a o a comprar cierto, no sé, producto o a irse de viaje a cierto lugar o algo que tenga alma, ¿no? Que tenga alguna reminiscencia de alma, mucho más de lo que es su vida cotidiana. Bueno, para Yahvé, Israel representaba esa alma que él quería recapturar. Y por eso era que, bueno, que le exigía tanto. Entonces, a partir de esta relación con Job, que es un personaje que en lugar de llevarle la corriente, lo contradice, lo pone entre la espada y la pared, lo aprieta, lo pone en dificultades. Bueno, a partir de ese momento, Yahvé se ve obligado a apelar a algo mayor, no quedarse en su mundillo pequeño de yo soy perfecto, soy bueno y soy un Dios justo. Ya demostró que no lo era, que lo está fastidiando a Job y lo está haciendo la propia sombra del mismo Yahvé. Es decir, que Yahvé se está dando cuenta de que él mismo es el que está causando todo este problema, que por algo está pasando. Ya es ineludible esta situación. De la misma forma, cuando usted tenía una imagen de usted mismo como tipo perfecto, mujer perfecta, ordenada, eficiente, y comete una infidelidad. La infidelidad puede ser con una persona o puede ser una infidelidad en cuanto a hacer algo que había dicho que no iba a hacer. Al hacer eso, porque el diablo metió la cola, es decir, porque su propia sombra pospuesta lo tienta, entre comillas, o la tienta para que haga, no sé, se compre aquella cosa, se coma lo que no tiene que comer, vaya con tal persona que no tiene que ir, beba lo que no tiene que beber. Es decir, para que haga, para que cruce la línea, la frontera que supuestamente no debía cruzar, bueno, ahí hay un Satán que mete la cola, ahí hay una sombra que busca decir, hola, aquí estoy, ¿no? Vuelve a incluirme en tu vida. Y a partir de ese momento, a usted lo obligan a confrontarse con la idea, que ahora ya se le queda pequeña, de yo soy buena persona. Hasta ese momento usted era bueno o buena, ¿no? Usted decía, no, yo jamás, si digo que llego a las 3, llego a las 3. O si digo que no sé, o soy, no sé, confiable, o nunca, si digo sí es sí, si digo no es no. Bueno, ahora usted se tiene que confrontar con el hecho ineludible, inevitable, lo tiene delante de sus narices de que usted es un tránfuga, es decir, de que usted tiene un costado difícil. Esto le pasó a Yahvé, esto fue lo que Job le presentó y Yahvé tuvo que resolver, que no tuvo otra opción más que confrontarlo. Pero Yahvé mismo lo estaba buscando, acuérdese de eso, a través de su sombra, a través de Satán, por eso es amigo de Satán. Es decir, usted mismo se mete en las situaciones en las cuales después se encuentra en aprietos, pero las cuales le ayudan a crecer en su identidad. Porque decir soy buen tipo es poco, porque uno no es buen tipo, uno es buen tipo y mal tipo a la vez. Uno es, al igual que Yahvé, a nivel profundo, a nivel inconsciente, una antinomia, es decir, una coexistencia de bueno o malo. Nadie es bueno, nadie es malo, todos somos bueno o malo a nivel inconsciente. Entonces, necesitamos, cuando nos hemos ido mucho al lado Flanders, al lado de soy buenísimo, soy fantástico, necesitamos que la cosa se descomponga. Eso es lo que hace Satán. Y a partir de esto, dice Jung, porque él va haciendo como una relación paralela entre la teología, que es este diálogo de Yahvé con Job, también la psicología, que es la relación de ya no Yahvé, sino el sí mismo, es decir, lo inconsciente, y el ego, ya no Job, ahora el ego, ¿no? Es decir, él dice, esto pasa en distintos niveles. Si usted lo quiere representar como una historia religiosa, bueno, vamos al nivel teológico y le llamamos Yahvé y Job. Si usted lo quiere representar como un fenómeno psicológico, lo llamamos lo inconsciente o el sí mismo y el ego.
Ahora lo quiere representar como un fenómeno histórico. Fíjese a dónde va. Bueno, dice él, existe a lo largo de la historia una etapa donde lo inconsciente está ajeno a la parte consciente, es decir, la época de los dioses a los que no les interesa el ser humano, que solo piden algunos sacrificios cada tanto y nada más, el ser humano no cumple ningún rol, a luego evolucionando a o hacia dioses como Yahvé, que empiezan a tener una identidad no solo mucho más marcada, sino que además le piden algo al ser humano, establecen un vínculo, ¿no? Un pacto, una alianza con ese pueblo elegido. Empieza a ver entre el sí mismo o lo inconsciente y el ego una relación más concreta. A partir de este momento y de todo lo que va suscitándose, se da la oportunidad para que se empiece a incorporar la sombra. Y la sombra de ese inconsciente, de ese Yahvé en este caso, históricamente ha sido la sabiduría. La sabiduría se perdió. Él se había convertido en el Yahvé de los ejércitos, en un ultra eficiente y poderoso y perfecto Dios que exigía cosas al ser humano. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Entonces se requería que volviese a incluir su humanidad, su dulzura, y eso es la Sofía, ¿no? La que había quedado olvidada. Entonces dice Jung que no solo Sofía significa sabiduría, sino que ella representa la parte femenina del inconsciente colectivo. Ella representa el ánima, mientras que Yahvé quedó representando el animus. Por eso es que necesitaba la compensación con el ánima. Entonces, en hebreo se le llama Jokmah a la sabiduría, que es uno de los séfiras del árbol de la vida. En latín se le llama la sapientia Dei, ¿no? La sabiduría de Dios. Así se le llama a la sabiduría. Y primero lo encontramos entre los filósofos griegos, como dijimos. Hay un culto a la sabiduría, ¿no? A eso que construyó todas las cosas. Pero luego la encontramos también en la sabiduría gnóstica, que proviene obviamente de la mezcla de todos esos cultos griegos con los mundos romanos, por ejemplo, de esos cultos antiguos mezclados con los romanos y además de los cultos egipcios, ¿no? También antiguos actualizados al mundo romano, pero en lo que es la Biblia no aparece la sabiduría al comienzo. Es decir, usted busca el Génesis, el Éxodo, no hay tal cosa como la sabiduría. No hay una presencia femenina salvo la Lilith, que la representa muy bien, que es la primera esposa de Adán, que ya hablaremos, y luego la segunda, que es Eva. Eva es como más tirando hacia el lado Animus, más al lado Yahvé, porque nace de la costilla de Adán. Y Adán es la imagen de Dios, de Yahvé, es muy Animus. Mientras que la primera esposa, Lilith, la que le causó problemas a Adán y que Adán finalmente desechó, no la quiso, representa la sabiduría, representa la encarnación de Sofía. Por eso quedó fuera. Al igual que pasa con Caín, ¿no? Que ya hablaremos también, que tienen que ver todos con este lado oscuro. Oscuro porque ha quedado fuera, no porque sea malo. Pero bueno, en lo que es la Biblia no apareció. ¿Hasta cuándo? Bueno, el primer libro donde aparece es en el libro de Proverbios. Si lo quiere buscar en su Biblia, en su casa, Proverbios capítulo del 1 al 9, es un libro escrito en el 400 antes de Cristo. O sea, ayer. Es un libro reciente. No es un libro del 2000 antes de Cristo. No, es un libro muy reciente. Los Proverbios es un libro que contiene máximas de sabiduría, consejos, ¿no? El que se porta bien recibe premio, el que cumple con todas, no sé, las oraciones, el que no sigue los consejos del malvado vivirá, no sé, bien y contento. De eso hablan los Proverbios. A veces suena un poco moral, pero bueno, los Proverbios son así. Y se le atribuyen a Salomón, pero bueno, sabemos que no ha sido el autor histórico. Pero bueno, como muchos textos se atribuyen en la antigüedad a personajes famosos,
esto se atribuye nada menos que al amigo Salomón. Entonces, el libro de Proverbios habla de la sabiduría en los capítulos del 1 al 9. Así que si lo quiere buscar, ahí va a encontrar la primer referencia. Es decir que en esta manera de ser histórica también de nuestra psicología, empieza ahí en el 400 antes de Cristo a asomarse ya de una manera más concreta en nuestras propias escrituras la idea de, como decir, oye, ¿qué pasó con nuestra sombra? ¿Vamos a empezar a incluirla? ¿No? Al igual que cuando usted ve que en las películas de Hollywood empieza a aparecer mucho tal temática, en los libros, en las novelas que se escriben empieza a repetirse tal temática, es porque en el inconsciente colectivo de una cultura está flotando algo. Cuando está por venir una guerra, cuando está por venir algo, empieza a surgir ese tema una y otra vez. Bueno, en las escrituras es como las películas de la época. No había películas de Hollywood, había escrituras. Bueno, la gente volcaba en esas escrituras lo que obviamente vivía a nivel interior. Bueno, empezó a reflejar la idea de la sabiduría. Hasta ese momento no había nada. Había Lilith, y que de hecho era como un mito heredado de los sumerios. Lilith, y la quitaron enseguida. De hecho, tampoco forma parte de la tradición canónica, ¿no?, de las escrituras hebreas. Lilith forma parte de la tradición, es como medio apócrifo, la tradición judía, pero no está en la Torá. Entonces fíjese, que esté en la Torá, ¿no?, en los libros sagrados, que es el Pentateuco, pero además estos libros de sabiduría, recién en Proverbios, 400 a.C. Empieza a aparecer la idea de lo importante que es la sabiduría, la figura femenina, ya no la dureza, el castigo, la justicia, la perfección, la eficiencia, el deber, todas palabras masculinas. No, aparece ahora la sabiduría, la dulzura, el juego, ¿no? Luego, en el Cantar de los Cantares, también hacia el 400 a.C., por ahí, aparece la famosa Sulamita, que es Sofía, ¿no? Es un nombre de Sofía. Es un idilio amoroso, se entiende que es entre Salomón y su amante, pero como decimos, estos libros se atribuyen a Salomón, pero en realidad no es un libro que lo haya escrito él. Así que es el volcado del sentir de toda una cultura, de un inconsciente colectivo. Y en el Cantar de los Cantares, que es un libro erótico, estamos viendo todavía cómo eso que está ahí latiendo en lo profundo, esa especie de necesitamos que vuelva la sabiduría, bueno, ya aparece, es como ahora la novela erótica, las 50 o no sé cuántas sombras de Grey, empieza a aparecer. Eso es el Cantar de los Cantares. Es un muchachito y una muchachita que están teniendo idilios amorosos, que van, que vienen, encuentros, desencuentros, y ella representa entonces la sabiduría en todo este libro. Era el libro preferido de San Juan de la Cruz. Cuando San Juan de la Cruz estaba muriendo, pidió que le recitasen no el Génesis, no los Evangelios, no, ¿qué le puedo decir?, el Eclesiastés, no los Salmos, no, pidió el Cantar de los Cantares. Y yo le aconsejo que cuando termine de escuchar este programa lo lea, y va a ver que es sumamente erótico. Y usted se va a preguntar cómo un San Juan de la Cruz podía tolerar en su celibato, en su manera de ver la vida, esta clase de poemas. Bueno, de hecho él compuso el Cántico Espiritual, que es como una versión del Cantar de los Cantares hecha por él, diferente en algunas cosas, pero el mismo principio, una figura femenina relacionándose con una figura masculina. Hoy en día la Iglesia Católica dice que esa figura femenina es la Iglesia y la masculina es Cristo. En el fondo es lo mismo. Ya hablaremos de lo que es la ciudad celestial como símbolo de la encarnación de lo femenino, de la Sofía, ¿no? La idea es que aquí la Sofía empieza a venir a las Escrituras, empieza a volcarse. Luego está el Eclesiástico, libro de Jesús ben Sirach, a él se le atribuye, y el Eclesiástico también es un libro
de aforismos de sabiduría y de consejos. Y en los capítulos del 1 al 4 y en el capítulo 24, este es un libro del 200 antes de Cristo, ya estamos más cerca, se habla también de la sabiduría. Se la empieza a nombrar, a ponderar, a halagar, ¿no? A decir cuántas maravillas que representan la sabiduría, y quien posee la sabiduría lo posee todo. Es decir, empieza a haber una necesidad de lo femenino, ya no de la dureza y de la pelea. Ahora necesitamos el amor, ya no el temor a Dios. Teme a Yahvé porque Yahvé te castigará. No, Yahvé está necesitando incorporar a la sulamita, está necesitando incorporar a lo femenino. Usted o yo, llegado a un punto en nuestra vida en que hemos sido demasiado ánimos, demasiado duros, demasiado exigentes con otros y con nosotros mismos, empezamos a ver evidencias de que necesitamos incorporar lo femenino. Nos descubrimos a nosotros mismos, no sé, viendo películas que nos conmueven, nos empiezan a emocionar algunas cosas, nos gusta, no sé, que las cosas tengan más colores que antes, empezamos a soñar con cosas femeninas y dulces. Se está dando como una especie de indicio de que está por llegar, o que está llegando, que ya está aquí, la necesidad de cambiar, de incorporar lo femenino. Esto le está pasando a Yahvé, por eso tentó a Job, por eso su inconsciente, ¿no? Que no es suyo ni mío, es lo inconsciente, nos tienta, como ya hablamos, de varias maneras, y nos hace, podríamos decir, sufrir, ¿no? Nos mete en problemas, nos complica la vida, trayéndonos emociones que nos perturban, haciéndonos pelear con otras personas, rompiendo equilibrios que habíamos tenido, no sé, por años en nuestra vida. Voy a beber un poco de agua. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello, o lo que tú desees, a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infospadaweb@gmail.com para informarte, y desde ya muchas gracias por ello. También decir que en el libro que citamos anteriormente, el Cantar de los Cantares, de la Biblia, de Salomón, un poco, ya fíjese lo que preconiza, el hierosgamos. ¿Qué es el hierosgamos? El hierosgamos o la hierogamia es la unión divina de la divinidad con su contraparte femenina, ¿no? Por ejemplo, cuando Krishna juega con Radharani, está jugando el juego de la hierogamia, ¿no? El amor divino. En este caso Radha, su contraparte, o Shakti para Shiva, ¿no? Parvati, Sati, representan lo que los complementa. Y lo necesitan, y ellos saben que lo necesitan. Porque Krishna puede ser muy perfecto, el gran rey, muy eficiente. Shiva puede ser el gran meditador, súper frío, pero se mueren sin ella. Necesitan a lo femenino. Entonces, en una cultura como la India es más normal, siempre ha estado presente de una u otra manera, pero en la cultura judeocristiana, cultura de desierto, cultura dura, lo masculino ha sido lo predominante. Y empezó a faltar, llegó un punto que la gente, el inconsciente de todos, dijo, esto así no va. Ahora tráigalo a lo pequeño y fíjese cómo en su vida, cuando usted vive de una manera muy eficiente, muy perfecta, vive en desierto, vive seco, vive romo, vive de deber en deber, cumpliendo, siendo perfecto, pero la vida le empieza a decir, esto así no va. Demasiada perfección, tenemos que cambiar, tenemos que agregar, sentimientos, encantarte con algo, dulzura a tu vida. Entonces ahí es cuando uno empieza a, como digo, a soñar, a conmoverse más, o bien nuestra propia sombra, lo que hemos dejado fuera, lo femenino, mete la cola. ¿Y cómo mete la cola? Bueno, con la tentación. Claro, uno lo ve como tentación o como rebajarse, porque imagínense que para el Dios de los ejércitos, Yahvé, incluir lo femenino
es bajar de nivel, porque nuestra cultura es machista, misógina. Bueno, de la misma manera para usted o para mí, sea usted hombre o mujer, abrirse al alma, usted y yo lo sentimos como bajar, como perder. Entonces ninguno de nosotros queremos bajarnos del caballo del ánimos. Pero bueno, cuando eso no pasa espontáneamente, porque no queremos, la vida nos lo hace hacer a la fuerza. ¿Y cómo nos lo hace hacer? Bueno, metiendo la cola y haciéndonos enamorar de un Israel, por ejemplo. Es decir, haciendo aquello que decíamos que no íbamos a hacer. Dios dijo que si Israel lo traicionaba, él jamás iba a volver con él, y sin embargo ahí está, pegado a Israel, sufriendo todo el tiempo porque lo necesita, porque es la única forma en que él ve posible, ya que no es capaz por sí mismo de ver a Sofía, de alguna manera despertar a Sofía. Y a veces la vida nos hace lo mismo a nosotros. Entonces, en el libro de la sabiduría de Salomón, ya en el 50 a.C. aparece un libro que se llama Libro de la Sabiduría. Ya con eso le digo todo. Ya ahí no hay metáfora. Es Libro de la Sabiduría, atribuido a Salomón también. Lo encuentra en la Biblia. Bueno, ese libro habla todo de la sabiduría. Ya es como decir, no aguantamos más. Tiene que venir la sabiduría, porque esto así no va. Necesitamos de la sabiduría, ya mismo. Entonces aparece la sabiduría de Salomón, 50 a.C. Luego, ¿qué pasa? Viene la era cristiana y aparece la sabiduría gnóstica. Y la sabiduría gnóstica vuelve a traer, como no podía ser de otra manera, la imagen de la Sofía. Esto ocurre entre el 100 y el 300 después de Cristo. En esas épocas más o menos aparece la sabiduría gnóstica, que como ya dijimos es una mezcla, gracias al mundo romano y su universalización de la sabiduría, por esto de conquistar mucho, bueno, aparece sabiduría de los griegos mezclada con sabiduría de los judíos, mezclada con sabiduría de los egipcios y hasta de los hindúes, ¿no? Aparece toda una gran mezcla que es la sabiduría gnóstica. Y para la gnosis, la Sofía era uno de los eones del pleroma. Es decir, era una de las manifestaciones de los arquetipos del pleroma. El pleroma es como el sí mismo. Es como decir, lo inconsciente sin forma. De eso inconsciente sin forma toma forma algo, como decir, no sé, un arcángel. Bueno, esos arquetipos, esas formas originales, una de ellas es Sofía para la gnosis. Entonces es eterna, tal como también dice la Biblia. Yo desde el principio, Yahvé me creó, decía ella en la Biblia misma, en la Biblia canónica, y retozaba con él, y mientras Yahvé creaba las cosas, yo hacía sus delicias, ¿no? Pero bueno, después quedó en el olvido porque Yahvé quedó tan contento con lo que creó que se olvidó de la pobre Sofía. Nosotros hacemos lo mismo. Nos vamos enganchando mucho con lo buenos que somos, lo eficientes que somos, lo perfectos que somos, y nos olvidamos del alma. Y perdemos el alma. Ganamos el mundo y perdemos el alma. Por ejemplo, Simón el Mago, un ejemplo de figura gnóstica, ya de la época después de Cristo, encontró a Sofía en un burdel de Tiro, ¿no? En una ciudad llamada Tiro. Ella encontró en un burdel, en un bar nocturno de bailarinas y mujeres así de ligeras ropas, encontró a Sofía, nada menos que a Sofía. Y él decía que era la encarnación de Helena de Troya y de Sofía. Encontró una mujer con la cual formó pareja, fíjese, hizo el hieros gamos. Yahvé con Israel intenta hacer el hieros gamos, es decir, volver a unirse a la parte que me falta. Si yo he perdido mi alma, quiero volver a conseguir mi alma comprándome esta cosa, leyendo este libro, estando con tal persona que me conmueve, que me llena de colores, como una especie de suplantar, ¿no? O sustituir o pretender sustituir a lo interior. Entonces, ese hierosgamos con lo externo es una forma de a poquito cultivar el hierosgamos interno. Porque recuerde que los arquetipos, a menos que se encarnen,
uno no los ve. Por eso es que cuando hablamos ¿se acuerda de los programas de los demonios? De cómo vencer a tus demonios. Decíamos que el demonio necesita poseer a un cuerpo, ¿no? Meterse en un cuerpo, porque sin él no existe. Él necesita encarnar. De la misma manera que si usted dice yo soy bueno, y yo le digo, a ver, ese a ver significa mostrame, hace algo, quiero verlo cuajado. Si yo no lo veo, no lo creo. Para mí no sos bueno. Sos bueno si haces, ¿no? Como eso de por sus obras los conoceréis. Bueno, de la misma forma. Entonces, esta idea de Simón encontrando a Sofía en un burdel de Tiro y considerándola la encarnación de Helena de Troya, ¿no? Que era como una especie de gran prostituta, ¿no? La que encantó no solo a su marido Agamenón, sino a Paris, príncipe Paris, y creó la gran batalla de Troya, ¿no? Es decir, de Helena de Troya y Sofía. Entonces es la imagen de la gran corruptora, como Lilith, la gran prostituta, pero a su vez la sabiduría. O sea, imágenes del ánima. Entonces, de la misma manera los yogis encuentran a Sofía y la despiertan en su columna vertebral, en la base de su columna. O bien la cultivan, por ejemplo, hay una forma en la India donde se toma una niña puber o prepuber, que todavía no está en edad de la primera regla, y se la adora como la diosa, como si fuera, no sé, Durga, por ejemplo, la encarnación de la diosa Durga, que representa el ánima. Luego, cuando esta chica tiene su primera menstruación, ya está, queda descartada. Pero hasta ese momento no es que la adoran en lugar de... No, es la diosa, se encarnó ahí. Entonces, ¿por qué adoramos al gurú o en este caso la gurú tal? Porque nos permite ver en ella aquello que deberíamos ver dentro. Pero ¿por qué no vamos directamente dentro? Bueno, porque es más simple verlo a través de lo externo y ahí hacer ese camino. Lo importante es no quedarse pegado con lo externo, ¿no? Es romper esa transferencia que dicen los psicólogos que se produce cuando uno, no sé, mira a su terapeuta como si fuera Dios. Está bien eso, porque le permite como mirarse en un espejo. El problema es no olvidarse que eso es un espejo y refleja mi reflejo. Si yo me olvido que es un espejo, voy a creer que no es un espejo sino un retrato, un cuadro. Y voy a creer que la cosa está afuera. Entonces, Yahvé, en su pacto con Israel, empieza a buscar a Sofía. Y se refleja esto en el inconsciente de todas las personas a través de la historia en sus escrituras. Y fíjese cómo llegado a Simón el Mago, ya pasando el año cero, la época de Cristo, ya esto pasa a mayores. Ya no es que escribimos acerca de la Sofía, bueno, algunos poemas interesantes en las escrituras, no. Ahora físicamente la encontramos, está ahí, es esta mujer, es la pareja de Simón el Mago, y seguramente tendrían relaciones sexuales. Es decir, como en el Tantra se busca la unión de Shiva y Shakti. El yogi busca la unión de Shiva y Shakti en su columna. Shakti vive en la base de la columna, en la forma de una energía enroscada. Kundalini significa enroscada, 3 veces y media, ¿no? Representando los 3 guna, alrededor de un lingam en la base de la columna, que el yogi con sus respiraciones, sus técnicas, sus prácticas, tiene que ir despertando. Y se dice que es peligroso despertarlo, ¿no? Despertar a Shakti, porque podría quemarlo todo. Bueno, Yahvé se está jugando la vida ahí con Job, porque Satanás o Satán lo está metiendo su propia sombra en algo que lo conmueve, que lo confronta, que lo sacude, ¿no? Y que lo puede llevar a un colapso también. Cuando usted desarregla su vida, ¿no? Por ejemplo, eso, se vuelve infiel a nivel sentimental, se vuelve infiel ante usted mismo con un autosaboteo. Bueno, no es tontería. Todo eso puede complicarle bastante la existencia y da miedo también, porque usted se enfrenta a algo nuevo, no sabe dónde va a acabar.
Entonces, esto de buscar la Shakti, o como decían los alquimistas, la Soror Mystique. La Soror Mystique es la pareja del alquimista, que muchas veces era una mujer de verdad, una mujer concreta. Otras veces era interna. Para los yogis, fíjese, Kundalini no es una mujer, el yogi es célibe. Todo esto ocurre interiormente, en su columna, con sus chakras, va despertando esta energía, puede cantarle mantras también, cantos a la diosa, ¿no? A la Devi, ¿no? A la parte femenina. Por otro lado, en el Tantra, el yoga también forma parte del Tantra, pero una faceta más dura. Bueno, el Tantra, por ejemplo, de la mano izquierda, no. El Tantra de la mano izquierda ya va directamente al contacto sexual. Pero claro, nosotros aquí en Occidente, por un mero desconocimiento o ignorancia, entendemos que se trata el Tantra de mejorar la performance sexual del hombre, por ejemplo, de aguantar más tiempo sin eyacular, o de lograr ciertas posturas físicas acrobáticas, como en el Kama Sutra. Sin embargo, no. La práctica tántrica tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con justamente el hieros gamos, volver a recuperar el alma, volver a recuperar la sombra, y a través de una persona externa. Pero una persona externa que deifico. No la miro como Juanita o Marcelita, la miro como la diosa encarnada en esta persona. A través de sus ojos yo miro a la diosa. El tántrico le canta mantras, la unta con distintas pinturas en su frente, le hace marcas, y a su vez cuando hace el amor adora a esa vagina como símbolo del útero, es decir, la deifica por completo, la convierte en una deidad. Simón el Mago decía, esta mujer no es una mujer común, es la encarnación de Helena de Troya y de Sofía. En el medioevo surge la figura de la sapientia Dei, ¿no? En latín, la sabiduría de Dios. Y todas las ideas platónicas con que se creó el mundo están representadas en esta sapientia Dei. Se pensaba en el medioevo que cuando Dios generó esa especie de mente divina, ¿no? Logos, ¿no? El logos, lo masculino, tiene que ver con la palabra, con que esto es esto y aquello es aquello, pero lo femenino da la forma. Lo femenino es el ladrillo, la sustancia. Bueno, toda esa sustancia que son los arquetipos, todo eso es la sapientia Dei. O sea que Dios tuvo que echar mano de la sapientia Dei para crear todo. Pero así como cuando usted crea un edificio o una casa y tuvo que poner ladrillo y cemento y cosas así y arena, pero después que la pintó y la arregló y la decoró, usted se olvida de todo lo que puso adentro. Usted ve lo de fuera, ¿no? Ve los detalles. Bueno, así le pasó a Yahvé y así le pasa a usted y me pasa a mí. Cuando usted va armando su vida, llega un punto que se olvida del sentir, se olvida del alma, se olvida de la paciencia, se olvida de la entrega y cree que todo se trata de eficiencia y de perfección. Entonces volver a eso es recuperar el alma, es recuperar a la sapientia Dei. En la alquimia, la Sofía, ya todavía más cerca, porque en el medioevo la alquimia empieza a manifestarse como una especie de fenómeno que surge también de búsqueda ¿de qué? De la piedra filosofal. De nuevo, de la unión, el hieros gamos. La piedra era como la unión de lo masculino y lo femenino. De hecho, la figura clásica de la alquimia es el andrógino, ¿no? El rebis. Rebis significa re, viene de res, cosa, vis, dos. La cosa doble. ¿Qué es la cosa doble? Masculino, femenino. No sirve Yahvé, el Dios de la justicia y punto. Tampoco serviría la sabiduría y la misericordia nada más. No, tiene que haber un equilibrio. Pero como el desequilibrio normalmente se va hacia el lado del animus, de lo masculino, como le pasó a Yahvé, Yahvé teológicamente como reflejo de lo que nos pasa psicológicamente, hace falta recuperar el alma.
hace falta recuperar a Sofía. Entonces se la representa en la alquimia a Sofía como la piedra que debe purificarse, fíjese, como aquello que necesita muchos lavados, muchos solve et coagula. Es decir, no se trata de que Satán metió la cola, Yahvé se encontró con Job y ya está, absorbió a Sofía. No, no ocurrió así. Fíjese que Yahvé, como fenómeno histórico, tuvo que pasar muchos siglos, donde poco a poco empezó a aparecer Sofía cada vez más en las escrituras, cada vez más, hasta que llegamos, en este caso estamos a la altura de la alquimia, ¿no? Del medioevo en adelante, y recién ahí ya toma forma de algo más concreto. Antes era menciones en un libro sagrado y punto, y seguimos con nuestra vida, pero cada vez más. Bueno, en su vida pasa igual. No se trata de que a su sombra mete la cola, usted se confronta en una situación donde usted contradice su propia imagen de perfección, usted queda expuesto, es el hazme reír de a veces de su familia, de usted mismo, usted se encuentra habiendo metido la pata, básicamente, contradiciendo su supuesta perfección y listo, ya está. No, no funciona así. El proceso de asimilación es muy lento. La piedra para transformarse en piedra filosofal, la piedra bruta, la sofía para llegar a asimilarse en su vida, requiere de mucho tiempo, requiere de muchos solve, coagula, lavados, muchas vueltas. Esta situación de Yahvé con Job tiene que ocurrirle a usted muchas veces, muchas, de distintas magnitudes. Puede ser una grande que cree como una especie de catástrofe en su vida, o pueden ser muchas pequeñas que vayan transformándolo. Pero bueno, requiere que sea poco a poco. Por eso en la alquimia se dice que la piedra, ¿dónde está? Bueno, la piedra está en todas partes, dicen los alquimistas. La piedra en bruto con la cual trabajamos la puedes encontrar en cualquier lado. Es decir, puede ser la persona esa que capturó tu atención y te va a hacer complicar toda tu vida, sea que empiezas a seguir a un artista, te haces fan de un músico, te enamoras de una persona, empiezas una carrera y te fascinas con la carrera, lo que fuera. Esa cosa que fue el diablo metiendo la cola, es Satán que dice, tu vida así no va para más. Y bueno, y a partir de ahí empiezan a haber cada vez más situaciones donde se te presenta lo mismo de mil formas. Entonces, ante eso tenemos dos opciones. O colaboramos con el proceso, no como los amigos de Job, que prefirieron decir, por algo Dios me lo manda, o te lo manda a ti, que era el que sufría era Job, por algo te lo manda, habrás metido la pata, Dios es justo. O sea, ellos estaban engañados, estaban avalando la idea de que Dios era justo. Es como si usted se le aparecieran situaciones que le transforman su vida y usted dijera, bueno, esto pasa porque mero azar, nada más, no significa nada. Como que usted se niega a abrirse al cambio. Mientras que si usted, o como la esposa de Job que decía, maldice a Dios y muérete, blasfema y muérete, como diciendo, manda todo al cuerno, ya está, si pasó esto, pasó y seguí con tu vida. No, Job dijo, ¿por qué? Le preguntó a Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? Y Job entonces se permitió mirar las espaldas de Dios, vio todo este escenario. Es como si usted ahora que está aprendiendo, conociendo o recordando, si ya lo sabía estas cosas, está atento. Y lo próximo que le pasa, usted dice, momento, esto debe significar otra cosa. Voy a estar atento, voy a estar abierto, me voy a mantener con la apertura suficiente como para que cuando esto ocurra sea motivo de una colaboración mía, ¿no? De participar, de sumarme a este proceso y no negarlo. Entonces siempre en nuestra vida va habiendo estos kairos, estas aperturas al sentir. Normalmente es al sentir porque nosotros es lo que más negamos, es lo que dejamos fuera, el alma. Y aunque ya uno diga, bueno, sí, pero yo soy muy sensible, yo veo una película y lloro, yo le digo a todo el mundo que lo amo,
puedes sumarte al nuevo grupo de Telegram de la Espada de Damocles. Para eso solo tienes que descargarte la aplicación para el sistema operativo que tú utilices en el móvil o en el ordenador, en la computadora. Una vez que te lo descargas, puedes, llenando los datos que te pide, entrar y buscar mi alias, que es Pablo Veloso, y una vez que lo encuentras me dices: hola, ¿qué tal? Soy fulano o fulana de tal y quiero entrar en el grupo de la Espada de Damocles. Inmediatamente te envío un enlace de invitación y ya estás dentro del grupo. Es un grupo donde compartimos material, donde vemos las últimas novedades de la espada y donde nos conocemos entre nosotros los damocleanos. Un grupo muy divertido, muy profundo, muy valioso. Realmente Te va a gustar. yo soy una persona que recoge flores cuando va por el campo. Me encantan los animales. No, no significa solo eso. Si fuera tan así, a Yahvé le hubiera bastado ese primer contacto con Job y listo. No, no, hay niveles. Usted puede ser amante de los animales y defensor de las abejas y sin embargo todavía faltarle mucho en la incorporación del ánima, porque el ánima tiene niveles sumamente profundos del inconsciente que requieren que usted prueba y error, prueba y error, prueba y error. Es decir, que usted haga solvet coagula, solvet coagula, solvet coagula. Es decir, que usted coagule algo, establezca una nueva imagen suya y después eso se caiga y vuelva a generar otra, ¿no? Una imago Dei, una imagen de Dios nueva, transformada. Entonces hemos hecho un recorrido a través de la figura de Sofía, de la figura de la sabiduría. Pero no confundamos la sabiduría con el conocimiento científico, por ejemplo, racional. No, no, no. La sabiduría se refiere a una cualidad femenina, como decía Jung cuando hablaba de lo femenino y lo masculino, decía que lo masculino tiende a la perfección y lo femenino, digamos, a la contención, ¿no? A contener. Entonces, lo femenino es imperfecto. Entonces, la sabiduría de la que hablamos es una sabiduría que tiene que ver más con esa sabiduría taoísta, por ejemplo, de fluir con las cosas. Esa sabiduría, la de saber entender los movimientos de la vida, ¿no? Una sabiduría de saber escuchar hacia dónde van los vientos. Esa sabiduría. No la sabiduría de los cálculos matemáticos fríos. Eso es de la perfección, eso es de lo masculino. Y decía Jung que lo masculino tiene un límite. Es decir, usted es perfecto, genial, gira en círculos. Usted no va a salir nunca de ahí a menos que venga lo femenino, que tiene que ver con un moverse, un fluir, un acompañar las cosas. Y en ese fluir hay un descubrir, hay un moverse de la posición original, hay un adaptarse, hay un interaccionar con el otro y hay por lo tanto una posibilidad de crecimiento que no hay en la perfección. Por lo tanto, Yahvé, ahora a nivel teológico e histórico, si se hubiera quedado en esa perfección por siempre y hubiera resistido mucho más, se hubiera convertido en un Dios bucle, en un Dios que se hubiera repetido a sí mismo eternamente diciendo lo mismo y no creciendo. Sin embargo, fíjese cómo creció, que no solamente ha incorporado a la sabiduría en todo, en nuestra cultura, en las emociones que ahora expresamos, sino que, y ya lo vamos a ver más adelante, esto se ha expresado en el máximo, como Simón el Mago con su contraparte femenina, en ese hieros gamos. Bueno, Yahvé lo ha expresado en la encarnación de Cristo por un lado y por otro lado en el Espíritu Santo, que representa la encarnación ya no en su propio Hijo, en un reflejo de sí mismo, sino en usted y en mí, en cada ser humano, en cada persona. Hay una encarnación, esa divinidad viene, se compromete con la vida cotidiana. Es decir, es como si usted, en lugar de cerrarse a aquellas cosas que lo encantan, ¿no?, y que ponen en riesgo su autoimagen, usted se entrega a esas cosas y dice: sí, sí, me he dado cuenta de que hay más en mí de lo que creía, que no soy solamente una Yetzar Hatov, una bondad, el bien natural, sino que también soy una Yetzar Hara. Tengo una maldad natural, tengo un costado que desconocía,
y me voy a animar a conocerlo, me voy a animar a transitarlo, porque me va a contar muchas cosas de mí. Entonces, ese compromiso es lo que se llama la encarnación, ¿no? Me atrevo a bajar, me atrevo a concretar, me atrevo a vincularme y abrirme al otro, porque así me doy cuenta que es como voy a realmente a crecer. Pero eso lo veremos en algún programa que continúa a esta saga. Así que les recuerdo que nuestro programa carece de sustento económico externo. Por lo tanto, si quieres hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación que representativa de justamente de eso, o lo que tú quieras, puedes hacerlo a través del enlace de PayPal que tenemos en nuestro canal en iBooks, que es donde subimos los podcasts. Y si tienes alguna duda con respecto al manejo de PayPal y esas cosas, puedes escribirme a infoespadaweb@gmail.com, que yo obviamente te responderé y aclararé cualquier duda que tengas. Así que la próxima vez continuaremos con ya la siguiente entrega de este programa, que vamos avanzando poco a poco en esta naturaleza de Dios, porque este libro, Respuesta a Job, de Jung, que recomiendo muchísimo su lectura, se encuentra por la red de manera gratuita también, se puede descargar. Es un libro sumamente sustancial y que presenta un punto de vista que permite revivir la visión que teníamos, a veces demasiado seca, obsoleta y descartada por eso mismo, de la religión, revivirla y enfocarla de otra manera, poder retomarla ahora con una óptica fresca, renovada. Para descargar nuestros programas grabados, puedes hacerlo a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. Puedes comunicarte a través de Twitter, @PabloJVeloso, enviarnos un correo a infoespadaweb@gmail.com, donde puedes contarnos opiniones, preguntas, sugerencias. También puedes participar y sumarte a nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles. Puedes compartir nuestro programa libremente por la red y también subirlo a tus propios canales. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!